a todos, este día nos corresponde desarrollar el laboratorio de fármacos usados en el sistema gastrointestinal. Y en el primer ejercicio nos están pidiendo que recordemos la anatomía de la mucosa gástrica y la relacionamos con la fisiología de la secreción. Ahora, aquí tenemos en este esquema el conjunto de capas, plexos y músculos del cual está compuesta el estómago, ¿verdad? Entonces, hay que recordar de que el epitelio glandular cilíndrico es el predominante en la mucosa gástrica. También las diferentes capas van a estar, les vamos a mencionar de la más externa a la más interna. Entonces, la primera sería la capa mucosa, luego iría la capa mucosa es esta, luego iría la muscular de la mucosa, luego tenemos el plexo submucoso, el músculo circular, el plexo mientérico, el músculo longitudinal y por último, la más interna, la capa serosa. Y para poder hablar de las secreciones vamos a definir y explicar la glándula gástrica. Este esquema ha sido tomado de Savistton del Tratado de Cirugía, entonces aquí vamos a explicar la glándula como tal. La glándula está compuesta por 4 partes: la cripta gástrica, que predominantemente tiene células mucosas de superficie, el istmo, que tiene células parietales. Este se encarga de secretar más que todo ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsinógeno y también moco, muy importante. Ahora, el cuello. El cuello tiene células mucosas del cuello. Esta se encarga solamente de secretar moco. Ahora, la base de la glándula tiene células argentafines que estas secretan serotonina y pepsinógeno. Ahora, también tienen células principales. Como células principales, estas secretan grandes cantidades de neuropéptidos. Y en este ejercicio nos piden que expliquemos el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad ácido péptica. Vamos a empezar definiendo brevemente la enfermedad para luego pasar al mecanismo fisiopatológico. Ahora, la enfermedad ácido péptica va a ser la inflamación y visceración de la mucosa del tubo digestivo que se encuentra en contacto con el jugo gástrico cuando los mecanismos normales de defensa de la mucosa son insuficientes para contrarrestar a los agresores o factores agresivos. En este caso vamos a tomar como fármacos, bacterias, en caso de enfermedad por esofagitis, gastritis, duodenitis, úlcera gástrica y también la úlcera duodenal. También vamos a tener como una breve definición a la enfermedad ácido péptica como una balanza. Esta va a depender de los factores protectores y de los factores agresores. Entonces aquí tiende o no a desequilibrarse, a favor o en contra del desarrollo de la enfermedad ácido péptica. Ahora, al hablar de la fisiopatología de la enfermedad ácido péptica, esta se va a localizar en las anormalidades de secreciones ácidas, en la supresión del ácido como una estrategia de tratamiento, la hipersecreción gástrica, la hiperplasia de las células G, el aumento de la masa de las células parietales, se va a clasificar como un desbalance entre la gastrina y la somatostatina y va a persistir como un punto importante para la enfermedad ácido péptica. El desequilibrio da paso a la enfermedad. Aquí tenemos una visión endoscópica de una úlcera gástrica y vamos a hablar un poquito sobre este esquema. Normalmente en un estado normal o un estómago sano tiene sus secreciones gástricas. Ya hablamos sobre las células que dan las secreciones. En este caso vamos a tener unas cuantas, vamos a mencionar las que secretan moco, ácido gástrico, pepsina, gastrina, somatostatina. ¿Por qué? Porque normalmente estas secreciones sirven como un método tal vez de barrera, entonces protegen la mucosa del estómago. Ahora, en el aumento de las secreciones del ácido en la luz gástrica, algunos mecanismos de defensa protegen la mucosa normalmente, pero ¿qué pasa cuando se alteran estos mecanismos de defensa en la mucosa? Hay una predisposición a la enfermedad ácido péptica. Entonces, cuando tenemos la enfermedad ácido péptica, vamos a tener que ver qué factores predisponen a la enfermedad. En este caso ya les hemos mencionado, que es la hipersecreción de ácido, la disminución en las defensas gástricas. Ahora, ¿qué puede producir
la enfermedad de ácido péptica. La enfermedad de ácido péptica puede producir las úlceras en la mucosa. Normalmente, lo más común es que las úlceras sean en el estómago o en el duodeno proximal, pero en casos muy apartados o menos frecuentes se puede dar tanto como en el esófago inferior, en el duodeno distal y también en el yeyuno. Para el mecanismo de secreción de ácido gástrica se va a dar por medio de células parietales, que estas van a encargarse de secretar una solución ácida que va a contener el ácido clorhídrico. Las células parietales, estas tienen una cantidad de canalículos intracelulares ramificados y el ácido clorhídrico se va a formar en las proyecciones vellosas al interior de estos canalículos y después va a ser conducido por ellos hacia el exterior. La fuerza que va a impulsar la secreción del ácido clorhídrico por medio de las células parietales es una bomba, que es la hidrógeno potasio ATPasa, y se va a dar por medio de 3 etapas. Que en la primera etapa lo que sucede es que en el citoplasma celular el agua que va a estar contenida dentro de las células parietales se va a disociar en hidrógeno e hidróxido. El hidrógeno se va a secretar de una manera activa hacia los canalículos, donde se va a dar un intercambio por los iones potasio y va a haber un proceso de intercambio activo catalizado por la hidrógeno potasio ATPasa. Luego de esto los iones potasio se van a transportar a la célula por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a estar en el lado vasolateral de la membrana, y esta suele filtrarse a la luz, aunque se van a reciclar de nuevo en la célula por medio de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa vasolateral, esta va a crear sodio intracelular bajo, que esta va a contribuir a la reabsorción de sodio desde la luz del canalículo, y así la mayor parte de los iones sodio y potasio de canalículo se van a reabsorber en el citoplasma celular y su lugar va a estar siendo ocupado por los iones hidrógeno. En el segundo paso lo que sucede es que hay un bombeo de hidrógeno al exterior de la célula por la hidrógeno potasio ATPasa, que esta va a permitir que se acumule hidróxido y se va a formar el bicarbonato a partir del CO2 que se va a constituir durante el metabolismo en la célula o que va a entrar en la célula a través de la sangre. Luego esta reacción, que es catalizada por la anhidrasa carbónica, el bicarbonato se va a transportar a través de la membrana vasolateral al líquido extracelular y va a haber un intercambio de iones cloro que van a entrar a la célula y se van a secretar por los canales de cloro del canalículo y van a producir una solución concentrada de ácido clorhídrico en el canalículo. Luego el ácido clorhídrico se va a secretar al exterior a través del extremo del canalículo en la luz de la glándula. Y en la fase 3 o en la etapa 3, lo que va a suceder es que el agua va a entrar al canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el interior. Luego la secreción final es la que va a penetrar los canalículos y esta contiene cantidades de agua, de ácido clorhídrico, de cloruro potásico y también va a tener cloruro sódico, pero en pequeñas concentraciones. Y los factores que van a estimular la secreción gástrica va a ser la acetilcolina, la gastrina y la histamina. En el punto 4 nos pide que clasifiquemos los grupos de fármacos según la enfermedad. Vamos a comenzar con la enfermedad ácido péptica, que los medicamentos a utilizar van a ser el esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, omeprazol y el rabeprazol, que estos son de la familia de los inhibidores de la bomba de protones. Y vamos a también usar el misoprostol, que son análogos de prostaglandinas. Para el reflujo gastroesofágico
se va a usar la cimetidina, la farmotidina, la ranitidina y la nisatidina, que estos son receptores antagonistas de hidrógeno. También se van a usar los inhibidores de la bomba de protones, y a estos van a ser todos los medicamentos antes mencionados, y se va a agregar el dexlansoprazol. Para el tratamiento de la Helicobacter pylori se van a usar igual inhibidores de la bomba de protones, solo que aquí van a ser 4, que es el pantoprazol, el esomeprazol, lansoprazol y el omeprazol. También se van a usar la amoxicilina y levofloxacina, que estos son de la familia de las penicilinas. Los inhibidores de la bomba de protones. Estos son profármacos que necesitan estar en un medio ácido para poder activarse. Se absorben rápidamente, se unen a proteínas, tienen una vida media de 0.5 a 3 horas, se acumulan en canalículos secretores ácidos de células parietales y se metabolizan por el citocromo P450 hepático. Tienen un efecto terapéutico, se utiliza para promover la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales. Su mecanismo de acción, su forma activa se une a enlaces covalentes y grupos sulfidrilos de cisteína con la bomba de protones. Este inactiva de forma irreversible las moléculas de la bomba y bloquea el último paso. Termina su efecto cuando se sintetizan nuevas moléculas y se unen en la membrana. Sus contraindicaciones son con osteoporosis y con hipervitaminosis, y sus efectos adversos son náusea, dolor de cabeza, miopatía subaguda, nefritis intersticial, erupciones en la piel. Sus dosis: tenemos el omeprazol, que son 20 miligramos al día, el rabeprazol, que también son 20 miligramos al día, y el lansoprazol, que son 30 miligramos al día. Los receptores antagonistas de histamina son absorbidos rápidamente luego de su administración vía oral, alcanzan sus concentraciones séricas máximas de 1 a 3 horas. Su vida media es de 1 a 3.5 horas. Un pequeño porcentaje de este se une a proteínas y otro pequeño porcentaje metabolizado hepáticamente del 10 al 35%, y son excretados a través del riñón por su infiltrado y secreciones tubulares renales. El efecto terapéutico es otra vez promoviendo la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales y suprimiendo las secreciones gástricas. Su mecanismo de acción: inhibe la producción de las secreciones por la reversibilidad de la histamina y suprime las secreciones de ácido gástrico en 24 horas hasta un 70%. Tiene efectos adversos muy pocos, tiene náuseas, fatiga, dolor de músculos y muy rara vez en el sistema nervioso central, en el cual puede dar dificultad del habla y alucinaciones. Dosis: tenemos la cimetidina, que son 400 miligramos 4 veces al día, y la famotidina, que son 20 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. Los análogos de las prostaglandinas: tenemos al misoprostol. Este es absorbido inmediatamente luego de su administración vía oral. Alcanza su efecto terapéutico de 60 a 90 minutos y este dura 3 horas. Se excreta principalmente en la orina, tiene un efecto terapéutico, previene la lesión de la mucosa inducida por los antiinflamatorios no esteroideos. Su mecanismo de acción: disminuye el AMP cíclico intracelular y la secreción gástrica y previene las lesiones gástricas por defectos citoprotectores. Contraindicaciones en el embarazo, ya que produce contractibilidad uterina, y efectos adversos: muy rara vez se dan efectos adversos, pero se puede dar diarrea con dolor abdominal o sin y calambres. La dosis del misoprostol son 200 microgramos 4 veces al día. Los progenéticos son fármacos que se utilizan para el tránsito intestinal, mejoran el vaciamiento y mejoran la función de los esfínteres. Presenta unas familias. La primera que tenemos es antagonista de los receptores de dopamina. Su mecanismo de acción es antagoniza el efecto inhibidor de la dopamina sobre las motoneuronas mientéricas. Su farmacocinética es que presenta excreción renal,
metabolismo hepático, su absorción es rápida y una semivida de alrededor de 4 a 6 horas. Entre un ejemplo tenemos lo que es la metoclopramida. Esta va a presentar una dosis de 10 miligramos vía oral antes de cada comida. Sus efectos adversos son de que presenta efectos extrapiramidales, presenta en algunos casos Parkinson, y sus contraindicaciones son las hemorragias, la hipersensibilidad al fármaco y la obstrucción mecánica. Continuando con los progenéticos, vamos a hablar de la siguiente familia, que es antagonistas de los receptores de serotonina. Su mecanismo de acción es que va a generar efectos peristálticos mediante estimulación del plexo mientérico. Su farmacocinética es, va a presentar metabolismo hepático, excreción renal, presenta una absorción rápida y tiene una semivida alrededor de 4 a 6 horas. El fármaco de elección para esta familia es la cisaprida. Este fármaco se va a administrar 5 a 10 miligramos vía oral 4 veces al día. Sus efectos adversos son náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, puede provocar taquicardias, y entre sus contraindicaciones está lo que es el embarazo, la lactancia, si se presenta hemorragia y la hipersensibilidad al fármaco. Los laxantes son fármacos que se utilizan para aumentar el vaciamiento de las heces, evitando así lo que es el estreñimiento. Entre sus familias tenemos los fármacos formadores de masa. Su mecanismo de acción es que van a aumentar la masa bacteriana. Este efecto se va a ver después de varios días que se ha administrado. El fármaco de elección para esta familia es el psyllium. Se recomienda administrar de 1 a 3 cucharaditas en 250 ml de jugo. Entre sus efectos adversos tenemos lo que es el meteorismo, que se podría decir que es el más frecuente. Entre sus contraindicaciones tenemos lo que es megacolon, megarecto, obstrucciones y cualquier tipo de alergia. Continuando con los laxantes, vamos a hablar de la siguiente familia, que son los agentes osmóticos. Estos fármacos van a ayudar a lo que es estimular la liberación de colecistocinina, provocando un incremento intraluminal de líquidos y electrolitos, y esto conlleva lo que es un aumento de la motilidad intestinal. Los efectos de este fármaco se van a ver alrededor de 3 a 4 horas. El fármaco para esta familia es la lactulosa. Va a presentar una dosis de lo que es de 15 a 30 ml por las noches, incrementando lo necesario hasta llegar a 60 ml en dosis fraccionadas. Luego de esto vamos a tener lo que es los efectos adversos, que va a presentar gases, meteorito, malestar estomacal, vómitos, etc. Entre las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad, galactosemia y obstrucción intestinal. Entre los catárticos tenemos los derivados del fenilmetano. El mecanismo de acción va a ser que estos van a actuar o van a tener un estímulo directamente sobre los eritrocitos, las células entéricas y el músculo liso gastrointestinal. Esto probablemente van a inducir a una inflamación limitada de bajo grado en el intestino delgado y tanto como en el grueso, para promover una acumulación de agua y electrolitos y así estimular la motilidad intestinal. La absorción de este va a ser en el intestino delgado. El metabolismo va a ser que van a pasar por el riñón y van a regresar al colon a realizar su metabolismo. La excreción será principalmente por las heces, pero un 5% se va a absorber y se va a excretar a través de la orina como un glucocórino. Tenemos como por ejemplo el bisacórido, que tenemos una dosis diaria vía oral en adultos de 10 a 30 miligramos, una dosis diaria vía oral para niños de entre 6 a 12 años de 5 a 10 miligramos, y tenemos un supositorio diario que será rectal, que está compuesto de 10 miligramos. Entre los efectos adversos tenemos los gastrointestinales, que nos producirán dolor y calambres abdominales, los dermatológicos, erupciones cutáneas y exantémicas, inmunológicos, hipersensibilidad, y en el sistema nervioso pueden causar síncope y mareo. Entre las contraindicaciones se va a dar entre obstrucción intestinal, perforación intestinal, hemorragias digestivas y enfermedades intestinales, tales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Tenemos los laxantes estimulantes
irritantes, o en este caso el aceite de ricino. El triglicerol se va a hidrolizar en el intestino delgado por la acción de la lipasa en glicerol y el agente activo, en este caso el aceite rizonoleico, que actuará principalmente en el intestino delgado para estimular la secreción de los líquidos y de los electrolitos y así acelerar el tránsito intestinal. La absorción va a ser en el tracto gastrointestinal, el metabolismo va a ser por el intestino y se va a excretar a través de la orina. Como ejemplo tenemos el aceite de ricino, que tendremos una dosis en adultos de 15 a 10 miligramos por vía oral. Entre los efectos adversos tenemos las náuseas, el vómito, el dolor abdominal. Está contraindicado para la hipersensibilidad, apendicitis, enfermedades de Crohn y rectocolitis ulcerosa. Tenemos los antidiarreicos, en este caso los opioides, que estos van a actuar en varios mecanismos diferentes, principalmente por los receptores opioides mu o los receptores opioides delta, en los nervios entéricos, las células epiteliales y en el músculo. Estos mecanismos van a incluir la motilidad intestinal, la secreción intestinal y la absorción. Las concentraciones plasmáticas máximas después de la ingesta oral va a ser de 3 a 5 horas. La absorción va a ser un 40% en el intestino. Tiene un tiempo medio de aproximadamente 11 horas. El metabolismo va a ser extremadamente o extensamente hepático y la excreción va a ser a través de las heces. En este caso tenemos la loperamida con una dosis inicial de 4 miligramos, se va a aumentar 2 miligramos después de cada liberación de heces con un máximo de 16 miligramos al día por vía oral. En niños tenemos que una dosis máxima va a ser de 3 miligramos día por vía oral también. Entre los efectos adversos tenemos el estreñimiento, náuseas, vómito, distensión abdominal. Entre las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad, la insuficiencia hepática severa, la colitis pseudomembranosa y ulcerosa, y está contraindicada a niños menores de 2 años. Tenemos los que es el derivado del opio, que también van a estar mediante varios mecanismos, a través de los receptores opioide mu o el receptor opioide delta, que van a actuar en los nervios entéricos y en las células epiteliales y en el músculo. Estos mecanismos también van a incluir lo que es la motilidad intestinal, la secreción intestinal y la absorción. Una concentración máxima después de la ingesta oral va a ser de 1 a 2 horas, tiene un tiempo medio de aproximadamente 12 horas. El metabolismo va a ser hepático y la excreción va a ser renal. Como ejemplo tenemos la del fenoxilato. Tenemos una dosis inicial en adultos de 2 tabletas, luego se va a administrar una tableta cada 3 o 4 horas con un máximo de 20 miligramos al día por vía oral. Tenemos una dosis máxima en niños que será de 0.3 a 0.4 miligramos kilogramos al día, dividido en 4 dosis hasta un máximo de 10 miligramos al día. También viene una solución oral. Tenemos entre los efectos adversos las náuseas, el vómito, la pérdida del apetito y el cansancio. Entre las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad, la ictericia obstructiva, la suboclusión intestinal, la colitis pseudomembranosa y ulcerosa, y está contraindicada a pacientes menores de 2 años. Ahora les voy a hablar sobre los fármacos antiespasmódicos. Vamos a clasificación por la familia, que son los antagonistas específicos del receptor muscarínicos. Su mecanismo de acción por familia, estos compiten con la ACH y otros agonistas muscarínicos por el sitio de la ACH, alostérica en el receptor muscarínico. Producen efectos inhibidores sobre la actividad motora del estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon. La farmacocinética por familia. Estos se absorben bien en el intestino y las membranas conjuntivales. Su semivida es de 2 horas en la fase rápida y de 13 horas en la fase lenta. Algún ejemplo de esto es la diciclocamina. Los efectos adversos de este medicamento están cesación de sequedad de la boca, malestar estomacal y vómitos. Las contraindicaciones: no se debe utilizar en la colitis ulcerativas graves, la esofagitis de reflujo o si existe alguna obstrucción digestiva. Ahora les voy a hablar sobre los antinauseosos y antieméticos.
En la clasificación por familia tenemos a los antagonistas de los receptores 5-TH3. Los mecanismos de acción por familia son antagonistas potentes y altamente selectivos de los receptores 5-HT3 localizados en las neuronas periféricas y dentro del sistema nervioso central. En la farmacocinética por familia, estos se absorben bien en el tracto gastrointestinal, tienen su metabolismo en el hígado y la mayoría se excreta por medio de la orina. Un ejemplo es la ondansetron. Los efectos adversos de este fármaco tenemos dolor de cabeza, sensación de dolor, sofocos, estreñimiento. Las contraindicaciones pueden ser hipersensibilidad al principio activo u otros antagonistas 5-HT3 y el uso contaminante con apomorfina. Bueno, vamos a seguir hablando de los antinauseosos y antieméticos. Vamos a hablar de los antagonistas del receptor de dopamina de acción central. Tenemos como mecanismo de acción por familia que son antagonismos del receptor D2 en la CTZ. Reduce la liberación de neurotransmisores excitadores. Dentro de la farmacocinética por familia tenemos que es administrado por vía oral, sus concentraciones séricas máximas a las 6 horas, tiene un metabolismo en el hígado, un tiempo de vida media entre 21 y 54 horas con una media de 30, se elimina por medio de la orina. Como un ejemplo de eso tenemos el fármaco olanzapinas. Uno de los efectos adversos son mareo, sensación de inestabilidad, depresión y debilidad. Las contraindicaciones está hipersensibilidad a la olanzapina, el glaucoma del ángulo estrecho. Siguiendo con los antinauseosos y antieméticos, tenemos a los antagonistas del receptor de la neurocinina. El mecanismo de acción por familia tiene dos componentes, una fase aguda que se experimenta universalmente dentro de las 24 posteriores a la quimioterapia y una fase retardada que afecta solo a algunos pacientes. La farmacocinética por familia, se une a las proteínas plasmáticas, se metaboliza principalmente por el CYP3A4 hepático y se excreta en las heces. Su tiempo de vida media es de 9 a 13 horas. El ejemplo tenemos a la rolopitant, sus efectos adversos están la neurotropenia, el hipo y la disminución del apetito. Entre las contraindicaciones tenemos que el paciente que recibe medicamentos que son sustratos del CYP2D6 como la tirosina o la piomedicina. Hablando de los mismos grupos antinauseosos y antieméticos, tenemos a los antagonistas del receptor cannabinoide. Los mecanismos de acción por familia son la acción antiemética, está relacionada con la estimulación del subtipo CB1 de receptores cannabinoides en las neuronas y alrededor del centro de ZS y emético. La farmacocinética por familia, altamente solubles en lípidos y bien absorbidos por vía oral. Tienen el metabolismo en el hígado, los niveles máximos se alcanzan al cabo de 2 a 4 horas y su excreción principalmente es por medio de la vía biliar fecal. Dentro de los ejemplos tenemos el drovinol, que uno de sus efectos adversos que puede provocar palpitaciones, taquicardia, vasodilatación. Dentro de las contraindicaciones dice que el drovinol debe prescribirse con mucha precaución a las personas con antecedentes de abuso de sustancias. Siguiendo con los antinauseosos y antieméticos, de último lugar tenemos a los antagonistas de la histamina H1. Los mecanismos de acción por familia, esos tienen efectos depresores sobre el sistema nervioso central, ya que compite con la histamina por receptores celulares que tienen efectos de somnolencia. La farmacocinética por familia, estos son bien absorbidos en el tracto gastrointestinal, son administrados por vía oral y metabolizados por el hígado. Las máximas concentraciones en el plasma se alcanzan de 1 a 3 horas. Un ejemplo tenemos a la ciclicina, que uno de estos de efectos adversos puede ser sedación, fatiga, sequedad en la boca. Contraindicaciones puede ser hipersensibilidad en niños menores de 12 y mayores de 6. Puede tener porfiria, embarazos y lactancia. Mi nombre es Sonia Franco y les voy a explicar el caso clínico número 2. Que dice, el paciente masculino con historia de trauma en pierna por lo que ha estado ingiriendo AINES, lo cual le ha ocasionado síntomas de gastritis. Responde a lo siguiente, ¿qué tipo de antiácido ocuparía en este paciente? En este paciente utilizaríamos de la familia inhibidores por la bomba de protones, ya que son los específicos de las células parietales. Además, reduce lo que es la secreción ácida basal, así como la estimulada, que en este caso el paciente tiene una secreción estimulada
debido a los AINES que está ingiriendo. Además, esta familia es más potente que los receptores de histamina 2 y el misoprostol. Tomaríamos como ejemplo el fármaco de esomeprazol de magnesio, así como también podríamos tomar como alternativa el esomeprazol de estroncio. Bien, continuando con el caso clínico, la segunda pregunta es ¿qué otra recomendación le daríamos al paciente? Entre las recomendaciones sería como principal minimizar el uso de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, ya que estos aumentan lo que es la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, y también lo que hacen es que suprimen la síntesis de prostaglandina 1 y prostaglandina 2. Ahora, otra de las recomendaciones sería evitar aquellos alimentos con demasiadas grasas, el alcohol, el chocolate. También evitar lo que es la nicotina, ya que si el paciente es fumador, debería evitarlo porque el cigarro lo que hace es que aumenta el ácido clorhídrico en el estómago. Evitar la cafeína también aumenta el ácido clorhídrico en el estómago, y todo eso contribuyen a que se forme la gastritis. En el caso de que el paciente llegue a preguntar si puede tomar un café, como se le conoce, descafeinado, la recomendación es que no, porque el café tiene otras sustancias que no solamente la cafeína puede producir lo que es el ácido clorhídrico, entonces no es aconsejable. Bien, continuando con el caso clínico, la tercera pregunta nos dice: mencioné dosis de fármacos antiácidos que utilizaría en este caso. En este caso, como ya mencionaba, utilizaríamos de la familia de inhibidores de bombas de protones el fármaco de esomeprazol de magnesio. Este se administra de 20 a 40 miligramos al día por una triple terapia de 6 meses, que dura 6 meses. En este caso, escogimos este porque no sabemos cuánto tiempo el paciente va a seguir recibiendo los que son los AINES. Entonces podemos administrarle eso. La recomendación es que se administra 20 miligramos al día. Otro de los fármacos sería el esomeprazol de estroncio, que se administra 24.5 o 45.3 miligramos al día, siendo siempre parte de la familia de inhibidores de protones. El siguiente podría ser el pantoprazol, que se administra 20 miligramos al día, también de la misma familia. Como segunda familia alterna podríamos tomar lo que son los análogos de prostaglandina, como por ejemplo el misoprostol, que se administra a 200 microgramos, pero se administra en 4 veces al día, aunque como ya mencionaba, esta familia no es tan potente como lo que son los inhibidores de bomba de protones.